zapato no tiene gusto para la vida. Pero no es lo mismo que no ver y no oír. Pero bueno, sí hay personas con agenesia de los órganos. Acuérdense que ¿qué es lo más importante que ustedes sepan, que tienen que recordar de los sentidos especiales? Muy, muy, muy importante el receptor. El receptor. Es importante que ustedes recuerden quién es el receptor de la visión, con los electrones, quién es el receptor de la audición, el órgano de Golgi, quién es el receptor del equilibrio, el aparato vestibular, la mácula del ventrículo, del sacro y de los canales semicirculares. Vamos a ver hoy quiénes son los receptores, o sea, eso es muy importante, el receptor. Y cosas específicas de fisiología que ya vamos a ver. De una vez voy a explicar lo del umbral, porque eso es lo que más se equivocan en los exámenes. Y es algo de lógica, no es de puñal, no es de aprendiz. A ver, nosotros hemos hablado muchas veces del umbral. El umbral en la despolarización es el voltaje al cual se abren todos los canales y se da la despolarización. Es como 15 milivoltios, un poquito más arriba del reposo. Y cuando se alcanza ese umbral, se dispara la apertura de los canales. Umbral también lo hemos llamado a nivel cortical, el umbral de excitación cortical. Lo que quiero explicar es que si yo tengo un umbral, yo respondo a un tamaño de estímulo, a un estímulo umbral, ¿se acuerdan? Sí. Por supuesto también respondo a un estímulo supraumbral. Donde no respondo es al estímulo subumbral, si es el sol. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando cualquier cosa aumenta mi umbral? ¿A mí me es más fácil o más difícil despolarizar? Más fácil. A ver. ¿El estímulo tiene que ser más grande o más pequeño para alcanzar el umbral? Más grande. El estímulo tiene que ser más grande para alcanzar el umbral, porque antes yo alcanzaba el umbral facilito, pero ahora me subió el umbral. Ahora yo estímulo tengo que ser más grande para alcanzar el umbral y que se dé la despolarización. Si a mí me bajaran el umbral, la intensidad del estímulo necesita ser cualquiera para llegar al umbral. Tiene que ser un estímulo grande para llegar al umbral. Entonces, con la edad, generalmente, el umbral aumenta. En los ancianos, el umbral de la audición, el umbral del gusto, el umbral de las... Entonces, el estímulo tiene que ser más grande, de manera que de pronto un olor o un sabor que no es tan intenso no es percibido por el adulto mayor. Un ruido que nosotros oímos, el adulto mayor no lo escucha. ¿Por qué no lo escucha si antes lo escuchaba? ¿Por qué deja el adulto mayor de escuchar? Porque le aumentó el umbral y ahora solamente escucha los ruidos duros, los altos, el estímulo fuerte. Porque en cambio hay gente que tiene el umbral bajito y que cualquier estímulo. Ayer yo fui al odontólogo, estuve 6 horas sentada en la mesa, me quería morir ya del cansancio y del estrés, de la tensión que uno tiene ahí. Y la muchacha decía que yo soy una cobarde para el odontólogo increíble. Yo y lágrimas corren cuando me ponen anestesia, o sea, todo. Pero ella dice, sin embargo, doctora, usted tiene un umbral muy alto. Y yo, ¿por qué? Me estáis llamando viejo. Una forma elegante de llamar viejo. Y dice, Mati, tú no estás vieja, pero ya te ha aumentado el umbral. Como yo sé fisiología, tú no estás vieja, pero te ha aumentado el umbral. Dice, usted tiene un umbral muy alto, porque yo le he hecho algunas pruebas de vitalidad del diente, ¿verdad? Que otra persona ya hubiera pegado el grito y usted, antes de poner la anestesia, usted se aguantó. O sea, aguanta. Hay gente, hay etnias, y aquí está la Guayú, que yo felicito, que el umbral del dolor es altísimo. Para que usted vea pariendo a una
guayú, con aquel aplomo. Y por supuesto que le duele, a todo el mundo le duele parir, pero tienen un umbral muy alto. En cambio ve a una leona parir y el escándalo se oye en cuatro cuadras, porque tenemos el umbral bajo. Y hay gente que es hiperalgésica, le duele todo, la miráis y le duele. Le duele el pelo, le duele la lengua, le duele la punta del pie, o sea, cuando hay una persona que le dice, doctor, es que a mí me duele esto, me duele, usted, tenemos que buscar una causa. No es lógico que una persona tenga 3, 4 enfermedades juntas. O hay una sola enfermedad que da todos los síntomas, o la persona tiene algún trastorno depresivo, algún trastorno mental que pueda estar somatizando algunos síntomas distintos y sea eso, la angustia, la depresión, los ataques de pánico. Los ataques de pánico dan todo. Falta de respiración, taquicardia, no sé qué, de todo. Y tu cardiovascular está bien. Solo tenemos un ataque de pánico. Por eso que hay por ahí técnicas que si echarte los ruidos aquí, que si echarte agua fría, que sea, cosas que aumentan el parasimpático para que cardiovascularmente al menos haga algún daño. Porque hay gente que tiene gadeco. Esa es una enfermedad muy especial. Gadeco, ganas de joder. Entonces, uno tiene que saber diferenciar los gadejos de las enfermedades verdaderas. Entonces, vuelvo y repito, cada vez que usted suba el umbral, necesita más concentración o más intensidad del estímulo para que la persona lo perciba, porque aumentó el umbral. En cambio, disminuir el umbral es excitar más fácil, aumentar el umbral es excitar más difícil. ¿Está eso claro? Sí. Porque eso pasa mucho con el gusto y con el olfato, porque se va perdiendo con la edad. Y ahí los viejitos dicen, esto a mí no me sabe a nada. Y usted lo prueba y está salado. Este queso está salado. Y le prueba la abuelita, no está salado, por supuesto, porque no siente eso. Le hago una pregunta. Bueno, vamos a hablar hoy, empezando la primera parte, con el olfato y el gusto. ¿Por qué se dan juntos? Porque son los estímulos, son los sentidos químicos. ¿Por qué? Porque su estímulo es químico, sabores y olores. ¿Se acuerdan cuando clasificamos los receptores, los quimioreceptores? Tanto los receptores de la lengua, como los del paladar, son quimioreceptores. La de la mucosa olfatoria son quimioreceptores. Por lo tanto, los estímulos son químicos. Vamos a verlos entonces, darle los objetivos y ahora. Son sentidos viscerales, porque ambos están relacionados con el tracto gastrointestinal. O sea, nosotros olemos perfume, nosotros olemos otras cosas, pero la principal función de para qué tenemos una nariz es para oler comida. Es lo más primitivo, vamos a decir así. ¿Por qué tenemos nariz y por qué tenemos boca? Tenemos boca para ingerir alimentos y tenemos nariz para oler comida. O sea, están relacionados con el tracto gastrointestinal. Por supuesto, como todos los órganos en nuestro cuerpo, tienen una función principal y otra función. Entonces, la olfacción tiene otras funciones, etcétera, etcétera. Pero están relacionados con el tracto gastrointestinal. Se relaciona uno con el otro. Aquello que a usted le huela mal, no se lo mete a la boca. Puede jurar. Mucha gente dice, qué rico huele, esa comida debe estar sabrosa. Y dice, bueno, no me he probado. ¿Cómo va a ser cosita sabrosa o tan rica? No, pero es que por el olor, no. Ve, el café, esto es fácil. El café huele mejor que lo que sabe. Huele el café y dice, café. Y vas y pruebas el café y dices, hay que echarle azúcar, porque es amargo. Hay que echarle azúcar. Sí, leche. Entonces, pero sí están muy relacionados el olfato con el gusto. No solamente porque estén cerca, sino que uno condiciona al otro. ¿Ok? Son quimioreceptores, los receptores se llaman quimioreceptores. Los requisitos para hacer estímulo, en el caso de la olfacción, tiene que ser volátil. O sea, tiene que estar en el aire
en algunos casos liposoluble para poder meterse en la membrana. Los tipos de receptores en olfato son telereceptores. Esa es otra clasificación de receptores porque el estímulo está lejos. Telereceptores. Importantísimo en el olfato, no hace estación en tálamo. Habíamos dicho que todas las sensaciones hacen estación en tálamo antes de llegar al cerebro, ¿verdad? Pero es ilógico. La mucosa olfatoria está aquí, arriba del cornete superior, a este nivel. Así que aquellos adictos a la limpieza extrema que agarran un hisopo y empiezan para adentro, hasta que le salga sangre. Cuando a usted le salga sangre, tenga cuidado porque a lo mejor se está llevando la mucosa olfatoria. Después no huele y no me va a decir por qué. Está allí, solita, expuesta. Entonces no se toque la nariz, no se buruque la nariz aquí. De aquí, ¿a dónde está el lóbulo? La corteza olfatoria, en el lóbulo frontal, en la base del lóbulo frontal. O sea, de aquí a aquí. ¿Usted cree que yo me voy a ir para el tálamo para devolverme para acá? Jamás. Las fibras directamente de la mucosa olfatoria pasan a la corteza olfatoria sin necesidad de ir a tálamo. ¿Está eso claro? Sí. Son las únicas que no van a. En el gusto, los del gusto sí, porque los del gusto son boca, lengua, paredes del paladar, ¿verdad? Entonces, eso sí, pasa por el tálamo antes de llegar arriba. La corteza del gusto está igual en el lóbulo parietal. Aquí está en la base del frontal interno. Ok. Entonces vamos a empezar con el olfato. ¿Saben los objetivos? Ok, la mucosa olfatoria es donde están los receptores. Los receptores del olfato se llaman células olfatorias. Ese es el receptor de células olfatorias, que son unas células, aquí las podemos ver, sí, me traje tu chico. Son estas células olfatorias cuyo rabo, hemos conocido como axón, se llegan hasta un bulbo, en el bulbo olfatorio. Pero el receptor no es el bulbo olfatorio, el receptor es la célula olfatoria. Células bipolares, ciliadas, originadas en el sistema nervioso central, en la corteza, que van para abajo. Por supuesto, la información la llevan de abajo para arriba. Las células de Bowman son unas células que están al lado de las células receptoras, de las células olfatorias, que producen moco. Y por eso tenemos el moco de la nariz. Los glomérulos olfatorios son una estructura que está justo antes del bulbo. Estas son las células, estos son los glomérulos olfatorios y esto todo es el bulbo. Eso es anatomía, de todas maneras. De ahí, del bulbo, salen los axones del primer faro craneal, porque el olfatorio es el primer faro. La corteza olfatoria es órbito frontal, o sea, está en la parte del lóbulo frontal cerca de la ceja. Del lado derecho, o sea que tiene una representación cortical asimétrica. Del lado izquierdo no. ¿Y por qué? Porque no. Porque así nacimos. Porque así es. Okay. Entonces, las células receptoras, que son las células olfatorias, conectan con las células mitrales, que son otro tipo de neuronas, los glomérulos olfatorios, el bulbo olfatorio, las estrías olfatorias intermedias y lateral, y las células piramidales de la corteza orbitofrontal, que es aquí está, ya lo encontré. Usted se mete aquí el hisopo, y fíjense aquí, está toda la mucosa, las ramificaciones llegan hasta aquí. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Todo eso, ahí está la célula, los glomérulos y el bulbo.
que olfatea. A ver, nosotros no estamos a ver quién llegó, no. Nosotros tenemos un área olfatoria pequeña, si se quiere, en comparación con perros y otros animales, donde la superficie de la mucosa olfatoria es mayor y hacen el olfateo. Hay perros que por olfato consiguen hasta cadáveres y drogas, claro, porque los han entrenado a oler eso, por supuesto. Pero tienen una capacidad de olfacción que tiene que ver con el tamaño de la mucosa olfatoria. La subjetividad, que está más desarrollada en mujeres y durante la ovulación. Pero nosotros somos complejos. Entonces, la subjetividad es ¿me gusta o no me gusta? La subjetividad es ¿me huele a que eso está mal? Me huele a que esa pasta ya se pasó, a que ese queso está dañado, me huele a... o me huele bien, me huele el perfume. Por eso es que la industria de los perfumes hace la vida con las mujeres, que hay perfumes muy buenos de hombres, por supuesto, pero hay menos gama de olores masculinos y también una gama inmensa de olores femeninos que hacen. Y durante la ovulación es importante porque es un mecanismo de reproducción. Usted se echa perfume ¿para qué? ¿Para oler bien usted? Mentira. Para atraer el sexo contrario. Normalmente. Entonces, una buena cita tiene que estar acompañada de un buen perfume. Ni tan fuerte que la otra persona diga, no puedo contigo. Ni tan chivo y tan barato que se vaya a los 2 segundos de haberse echado. Entonces, y eso está relacionado con que algunos animales, los perros, por ejemplo, y los gatos también, tienen feromonas, que son olidas por el macho y que pueden ubicar a la hembra cuando está ovulando por el olor a esas feromonas. Como nosotros no tenemos las feromonas, nosotros le echamos perfume. Para que sepan que estamos en ovulación. Los días medios del ciclo nos echamos perfume. Ok. Ajá. Las moléculas odoríferas son pequeñas, hasta 20 átomos de carbono. Tienen diferencias estructurales una de otra, tienen que ser volátiles y resolubles, porque la quimioselección se da a distancia. Esto sí es diferente con el gusto, porque para que se dé el gusto yo tengo que tener la comida en contacto con la papila gustativa. Aquí no, aquí es a distancia. La comida yo no me la tengo que meter en la nariz por él, porque el olor que emite es volátil. Quimioselección a distancia. ¿Cuáles son los estímulos que yo puedo oler? ¿Cuáles son los olores que yo puedo oler? Que mi rango de receptor capta. Desde el alcanforado, el almizclado, el floral, el mentolado, el etéreo, el picante y el púrpura. Por supuesto, de ahí hay cualquier combinación, son como los colores primarios. De ahí hay cualquier combinación de olores que usted a veces huele algo y dice aquí huele algo raro, pero no te sé decir si es podrido o no te sé decir si es qué es lo que huele, pero huele algo raro. Los olores buenos, los mentolados, los florales, son olores agradables. O sea, olores, a ver, no es que sean olores agradables, que tienen una subjetividad agradable. Como los púrpuros tienen una subjetividad asquerosa, o sea, no les gusta. Pero ya eso es subjetividad. El olor es olor. ¿Habrá algún loco que le guste el pútrido? Papá, entre mis colores lo han escrito los autores. ¿Qué es lo que sí es importante del umbral? ¿Cuál es el olor más fuerte? El que necesite un umbral más bajo. ¿Cuál? El ajo. El umbral más bajo, ¿cuál es? O sea, para oler éter necesitáis mucho éter, pero para oler ajo necesitáis un poquito de ajo, porque el umbral es más bajo, ¿sí o no? Expliqué lo del umbral. Entonces hay olores que tienen un umbral más bajo y uno que tiene un umbral más lento.
más o menos y el poco es como muy subjetivo. En el gusto, vos sí podés decir, este queso está más salado que este, voy a probar dos quesos. Y voy a escoger el queso más salado o voy a escoger el queso menos salado. Y vos lo podés escoger. Pero en el olfato es más difícil escoger, o sea, diferenciar la intensidad del tipo. Con la edad aumenta el umbral olfatorio. Por eso es que los viejitos huelen menos. Huelen menos porque si yo tengo la misma cantidad de olor, una persona con el umbral bien lo huele y una persona con el umbral alto no lo huele. Para que lo huela tengo que aumentar la cantidad de químicos. ¿Por qué? Porque con la edad se aumenta el umbral. Cuando yo aumento el umbral, ¿qué pasa con la agudeza? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. El umbral aumentado tengo menos agudeza para sentir. ¿Ok? Tengo menos agudeza para oír, menos agudeza para ver, menos agudeza para oler, menos agudeza para gustar. Cada vez que aumento el umbral, disminuyo la agudeza. Eso se parece a la pesinuria. El órgano vomeronasal está bien desarrollado en roedores y otros mamíferos, en perros. Es otra área de la mucosa olfatoria situada en el tercio anterior del tabique nasal. Nosotros no tenemos eso. La función es percibir olores que son ferormonas para la reproducción e ingesta alimenticia. Se conecta con las amígdalas y con el hipotálamo. Nosotros en los humanos no estamos muy desarrollados. El olfateo. Nosotros ya sabemos que no hacemos. Sí podemos hacerla voluntariamente. Puedo tratar de oler, pero no solemos hacer eso. La nariz también tiene fibras dolorosas, nasales, terminaciones nerviosas libres del trigémino, y es un par craneal, sensibles al dolor. Por eso que usted se mete el dedo y le duele, o hasta que si se da muy duro le duele, porque hay fibras sensitivas. Hay sustancias que son irritantes al olor. Usted huele algo muy picante, o sea, no lo ha probado, pero el olor de la pimienta. Usted se le ocurra agarrar un flaquito de pimienta y hacer ¡bah! No está probando la pimienta. Contribuyen muchas sustancias irritantes, contribuyen al estornudo, al lacrimeo o a la inhibición respiratoria. Quedó bajo. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos inhibir el estornudo, ni el lacrimeo, ni la inhibición respiratoria, por supuesto. O sea, no se pongan porque voy a estornudar. ¿Qué estás haciendo? No, que voy a inhibir. ¿Para qué? Se supone que si tú, ¿para qué? Es un mecanismo de defensa, ¿para qué? Para sacar lo que está produciendo irritación. Bacterias. Lo vas a inhibir para que te quede rico. Es como la tos. La tos es para sacar un cuerpo extraño. Si me quito la tos, el cuerpo extraño me queda adentro. Si yo me inhibo el estornudo, lo que me está produciendo irritación queda adentro porque me inhibo. El estornudo es para sacar exceso de moco, para sacar sustancias que no deben estar, que están irritando la mucosa. Entonces hay que estornudar. Yo no digo que usted hace allí, todo el mundo, no. Pero existen los trapitos, existe el codo, existe muchas cosas, no, pero no se inhiba el estornudo. O sea, permiso, se voltea, se tapa y estornuda para no rociar al que tiene al lado. Sí, por favor. Seguimos. Mecanismo olfatorio. Hay proteínas fijadoras de sustancias odoríferas que entran. Las moléculas odoríferas se acoplan a una proteína G con bastantes detalles. ¿Qué es lo que me interesa? Hay un segundo mensajero, por supuesto. Lo que me interesa es lo que está en amarillo. Abren los canales de sodio y calcio y se genera el potencial de eso. O sea que la célula olfatoria, que es el receptor, se estimula, se despolariza por apertura de canales de sodio y de calcio, que como están más concentrados fuera que adentro, a lo que se abre el canal se meten y entonces despolarizan la ¿ok? Sodio y calcio. Ahí está, a su
entra el moco. La sustancia volátil tiene que pasar el moco para llegar a la célula olfatoria y abrir los canales de sodio para depuración. Adaptación al olfato. Les hemos dicho que hay receptores que se adaptan, unos más rápidos y otros más lentos. Es el proceso mediante el cual se desensibiliza el sistema olfatorio para un determinado olor. Después de un minuto de exposición, lo que yo les explicaba de la bolsa, después de un minuto de exposición ya usted deja de sentir, la bolsa está ahí echando color, pero usted, de las regiones olfatorias del cerebro salen fibras nerviosas retrógradas, o sea, de abajo, de arriba para abajo, que viajan por la vía olfatoria y terminan en las células inhibitorias del bulbo, las células granulares inhibitorias del bulbo. Tiene un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección. Entonces, la adaptación al olfato se da por medio de las células granulares, que son inhibitorias y que van del bulbo hacia la mucosa. Las vías tenemos las que llegan a la corteza, una área olfatoria medial más antigua y una área olfatoria lateral menos antigua y más cercana. Esta se encarga del comportamiento básico, esta del aprendizaje y esta del análisis consciente del informe. Porque todo lo que llega nosotros lo interpretamos, si no, ¿cómo? O sea, nosotros, aprendizaje. Usted puede decir, yo he olido esto antes. Usted tiene la experiencia, aprendió a cómo huele, no sé, el perfume tal. Usted lo reconoce. Usted tenés echado el perfume tal, porque usted se aprendió cómo huele ese perfume. O sea, el comportamiento básico es oír, me llegó el estímulo. Aquí es reconocí mi aprendizaje del estímulo. Y allá es el análisis consciente, si me gusta, no me gusta, si es intenso, no es intenso, eso lo da el área olfatoria. Y las anormalidades, anosmia, ausencia del sentido del olfato. Hay gente que nace con anosmia, hay gente que nace con hipoanosmia o la edad. O sea, pierde parte del olfato por culpa de quién causa número uno. ¿Ah? No, ese se lleva la célula olfatoria, pero la causa más común en nuestro medio de disminución de la olfacción, que no sea la edad, obviamente, es nada más y nada menos que las gotas nasales, el nafazol, la nafasolina, como lo quieran llamar, porque eso es simpático, eso es adrenalina y va dañando la mucosa y al final quedáis con hiposmia. Pero antes olías bien y ahora oléis bien, con el uso crónico de gotas nasales. Y la disosmia, es decir, va para el psiquiatra, porque esa es distorsión del sentido del olfato. O sea, oléis una cosa y vos decís que estás oliendo otra. Eso ya no es, esto es propio de la esquizofrenia y de las cosas que huelen. ¿Estamos bien? Huele bien, ¿verdad? Vamos bien.